Esto que estás viendo es un dron suministrándole combustible a un F-18. Sí, tal cual como está sonando. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué un dron le está dando combustible a un F-18? Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque como seguramente muchos de vosotros sepáis, hay aviones que están pensados para darle combustible a otros aviones. Como por ejemplo el A330 MRTT, que por cierto tengo noticias que todavía no puedo desvelar, pero ya las podréis ver en los próximos días. Seguidme en Instagram porque vais a poder ir viendo cosas. Tengo cositas pendientes con el A330 MRTT. Entonces, este es uno de los aviones que puede suministrar combustible en vuelo a otros aviones. Básicamente, se pone arriba, se salen uno, dependiendo del sistema que se quiere utilizar, porque se puede dar combustible de varias formas, pero bueno, sale una manguera para atrás, un avión viene, se pone, engancha la manguera y empieza a suministrar combustible volando. Esto es una cosa fascinante, pero esta es la versión, por así decirlo, europea, la versión que ha desarrollado Airbus, pero anteriormente a esto ya se diseñó el KC-135, que es una variación de un Boeing 707. Básicamente es el avión que está utilizando Estados Unidos a día de hoy. Y bueno, lo llevan utilizando muchísimo tiempo. Y también el KC-46, que es una modificación de un Boeing 767. O sea, por así decirlo, Estados Unidos tiene dos, que son el KC-135 y el KC-46. Y Airbus tiene uno, que es el A330 MRTT. Esto simplemente por resumir. Entonces, ¿por qué teniendo estos aviones que pueden llevar tantísima cantidad de combustible, estamos viendo un vídeo en el que un dron le está dando combustible a un F-18? En plan, ¿qué sentido tiene todo esto, no? ¿Qué sentido tiene diseñar un dron solo para esto? Pues muchísimo sentido, verás por qué. Como siempre, toda historia interesante empieza por los portaaviones. Bueno, realmente no toda historia interesante empieza por los portaaviones, pero sí toda historia que empieza por los portaaviones es interesante. La cosa aquí es que en los portaaviones no se pueden desplegar aviones grandes. El avión más grande creo que se puede desplegar de un portaaviones actualmente es el E2, que realmente es una modificación de un C2, que es un avión pensado para llevar personas. Ya sabéis, yo pude volar en él y aterrizar en un portaaviones. Mind blowing, locura absoluta, pero bueno. El caso es que este avión realmente es muy pequeño comparado con un A330 MRTT y con un KC-135, por lo tanto no existe un avión que sea para repostar combustible y que pueda desplegarse desde portaaviones. Vale, entonces, hasta este momento hay pocas opciones. En los portaaviones, cuando se están operando con los cazas, pueden hacer muy pocas cosas. La primera es, cuando te quedes sin combustible, aterrizas y te repuestas y te vuelves a ir. Esa es una de ellas, que la verdad es que es bastante mala, por así decirlo, porque si tenemos un grupo de cazas que están realizando una misión y, pues yo que sé, tuvieran que defender el portaaviones o tuvieran que lo que sea y se quedan sin combustible, hombre, si tienen que volver todos al portaaviones, echar todos combustible y luego volver a salir todos, se pierde bastante tiempo. Y es por eso que una opción mejor que se utiliza a día de hoy es utilizar un F-18 con tanques de combustible externos para que le suministre el combustible que necesiten a los F-18 que están volando. O sea, básicamente utilizas un F-18 para darle combustible a los otros F-18, pero así de esta forma lo puedes hacer mientras estás en el aire. Pero esto, amigos, tiene un problema muy grave. Bueno, tiene varios. Básicamente, volar un F-18 es ultra hiper caro. O sea, el coste por hora de un F-18 es tremendo. Entonces, cuando estás volando un F-18 con el único objetivo de darle combustible a otros aviones, teniendo en cuenta que además se tarda tiempo en darle combustible a un avión, o sea que vas a tener que estar volando sin hacer nada, simplemente recto, pero dándole combustible a otro avión, pues eso va a costar bastante dinero, por no comentar todo el combustible que quema un F-18. Además, y yo creo que aquí es la cosa más importante, es que se gastarían horas de vuelo del avión. O sea, los aviones están diseñados para tener un cierto número de horas de vuelo. Pues me lo invento, por ejemplo, 5.000. Después de 5.000 horas este avión se tiene que retirar. Pues si estás utilizando un avión para que esté todo el rato dando vueltas, lento, sin hacer nada, dándole combustible a otros aviones, te estás básicamente fulminando ese avión. Y es por eso que hace ya unos años surgió la idea de utilizar un dron para darle combustible en el aire a los diferentes aviones. Este dron actualmente está en fase de diseño, en fase de pruebas, lo está diseñando Boeing y es el MQ-25. La verdad es que me parece una pedazo de idea porque de esta forma no va una persona dentro, o sea, al final
este avión simplemente tiene que volar haciendo círculos o no sé qué tipo de vuelo tiene que realizarse para dar combustible, pero bueno, que son trayectorias simples, por así decir, dentro de toda la complejidad que hay en aeronáutica, por supuesto, pero son trayectorias simples y no necesitas que una persona vaya dentro, por lo tanto estás reduciendo muchísimo el peso del avión, porque en realidad un avión pesa mucho, no solo porque una persona vaya dentro, sino porque se tiene que meter bastantes refuerzos estructurales para que se pueda soportar el peso de la persona. O sea, no solo es la persona, sino toda la estructura que se tiene que montar para que se pueda soportar el peso de la persona. Pero bueno, además, como es un avión que no va a estar pensado para hacer maniobras bruscas ni nada, pues va a pesar muy poco, porque la estructura no va a tener que ser muy fuerte. Por lo tanto, va a ser bastante sencillo, por así decirlo, despegarlo del portaaviones y aterrizarlo del portaaviones. Pues bueno, supongo, a esto sí que ya no sé cómo lo harán, porque obviamente se tendrá que hacer con algún tipo de algoritmo, pero sí que eso ya es bastante complejo, porque aterrizar en un portaaviones, como ya expliqué en mi vídeo sobre ello, es la cosa más difícil que se puede hacer en toda aeronáutica, en general en la historia del mundo. No hay nada más complicado que aterrizar en un portaaviones. No sé cómo lo van a conseguir hacer de forma automática. Y aquí viene la pregunta. Si consiguen hacerlo de forma automática, ¿le pondrán este algoritmo a los F-18 también y a los F-35 para que también aterricen de forma automática aunque el piloto esté dentro? Aquí yo dejo caer la pregunta, es una buena bomba que dejo porque, no sé, la verdad es que tiene miga. Pero lo bueno es que este avión va a ser muchísimo más barato de operar que un F-18. Como digo, no va a pesar tanto, el motor va a ser muchísimo más eficiente porque al final un F-18 está pensado, su motor está pensado para poder operar a velocidades supersónicas, haciendo maniobras súper locas, tal. Este avión no va a estar pensado para eso. Bueno, este dron no va a estar pensado para eso y por tanto, pues va a ser todo muchísimo más sencillo. Claro, se va a tener que hacer un desembolso inicial muy grande para pagar todo el proyecto del dron, pero una vez entre en servicio se van a ahorrar muchísimo, pero que muchísimo dinero durante todos los años que este dron vaya a estar operativo, que van a ser seguramente pues muchísimos. Ya, yo creo que hasta que todos los que estamos viendo este vídeo se nos acabe la vida, vamos a ver este dron volar. Aunque bueno, todavía parece ser que le queda un poco, porque yo solo le he visto dar combustible y tal, pero yo todavía no le he visto aterrizando en un portaaviones de forma automática, que eso es lo que yo estoy esperando para decir, vale, en cuanto tengan eso, ya lo tienen hecho, pero hasta ese momento todavía creo que falta bastante. En fin, muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme abajo en los comentarios cualquier opinión sobre esto o cualquier sugerencia que tengáis para un futuro vídeo, y ya sabéis, tengo el nuevo libro que he publicado yo, el manual para pensar como un ingeniero aeroespacial, que para todos aquellos que os fascine todo el mundo como a mí, pues os he hecho aquí un pequeño manual con el que podéis aprender muchísimas cosas sin necesidad de tener que meteros en la carrera, que al final es una pesadilla tras pesadilla, matemáticas, físicas imposibles, tal. Esto al final explico todo de una forma muchísimo más práctica. En fin, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente y suscríbete si no lo estás todavía.